¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a esta clase gratuita para revolucionar vuestra forma de estudio. Este es mi propósito, este es mi objetivo de los próximos 30, 35, 40 minutos. Creo que vamos a estar en este pequeño webinar lo que os voy a dar todo respecto a técnicas de estudio, respecto a lo que dice la ciencia. Ya sabéis que una de las bases de mis formaciones es que nos basamos en educación y nos basamos en técnicas basadas en evidencias científicas. Basta ya del siglo XX de es que a mí me funciona, o más es mejor, o no, es que yo lo he utilizado y a mí me funciona. No, no, aquí vemos lo que dice la ciencia y luego individualizamos y luego tiramos de experiencia. Y por eso estoy aquí. Llevo más de un año de forma ininterrumpida formándome con los mejores en cuanto a técnicas de estudio, leyendo todo lo que pasa por mis ojos en cuanto a técnicas. He ido un montón de veces estos meses a la casa del libro, me he comprado todos los libros que han salido respecto a técnicas de estudio, llevo más de 200 tutorías planificando y gestionando el estudio a muchos opositores y opositoras. De hecho, dentro del curso veréis casos de éxito y su experiencia de la oposición respecto a la utilización de técnicas de estudio, no qué hizo en el tema en el supuesto práctico. Ya sabéis que este curso o esta metodología va de técnicas de estudio únicamente, pero bueno, lo dicho, este curso, o más bien esta clase gratuita, surge de que me niego en rotundidad a que docentes tan sumamente preparados como vosotros y vosotras tengáis problemas a la hora de estudiar una oposición, al menos en el estudio de una oposición. Nos hacen formarnos en másteres, nos hacen formarnos con los cursitos estos, nos hacen, en definitiva, un montón de años estar en la carrera. Y nadie nunca nos ha cogido y nos ha dicho, estas son las técnicas de estudio que funcionan, estos son los elementos, así nuestro cerebro olvida, así nuestro cerebro aprende. Y aquí estoy yo para intentar hacerte la vida un poco más sencilla. Así que bueno, en estos 40 minutos voy a darlo todo y estoy tremendamente ilusionado, como os he dicho, porque os voy a presentar también mi formación de técnicas de estudio. Así que vamos a empezar sin más dilación. Por cierto, no me he presentado, soy Diego, ahora me presentaré como es debido, no lo suelo hacer, pero bueno. La base que sustenta mis formaciones y los opositores que me siguen y toda la gente que está viendo este webinar. Ya sabéis que somos opositores y docentes proactivos. Somos las personas que mientras la mayoría se centra en buscar excusas y problemas, nosotros estamos poniendo el foco y estamos ocupados encontrando soluciones. Basta ya, vamos a de verdad ser optimistas y a cambiar las reglas del juego. Espera. Y ahora me pongo aquí porque me voy a presentar de una forma distinta. He visto que la gente en este tipo de webinars lo hace un poquito mejor que de normal lo suelo hacer yo, que empiezo a hablar y ya está. Bueno, yo soy Diego, maestro, profesor y preparador de oposiciones. Me saqué la plaza de funcionario hará unos 5 años. Deciros que era mi primera vez, que cometí muchos errores durante el proceso. Sí que los subsané los últimos 2 meses en los que puse un foco absoluto en utilizar técnicas de estudio y prácticamente todas las técnicas de estudio que os voy a mostrar las he utilizado yo o las he visto en las más de 200 tutorías que he dado sobre técnicas de estudio y planificación a multitud de opositores. De hecho, como he dicho, dentro del curso vais a tener también ese módulo de opositores y opositoras. ¿Cómo les ha ido en las oposiciones? La mayoría con plaza y otros que se están preparando actualmente. Cómo utilizaron técnicas de estudio a lo largo de sus meses. Pero bueno, que me enrollo. Lo dicho, soy Diego, me fue muy bien, saqué un 10 en el temario, saqué un 10 en la programación, en el supuesto práctico me quedé en un 9 largo, de media un 9,7 y la verdad que lo hice bastante bien, tanto a la hora, os voy a hablar solo en técnicas de estudio, a la hora de memorizar la programación y a la hora de poder escribir casi 22 carillas y aún yo salí con sensación en el tema de poder haber escrito más y que me dejé muchas cosas. Bien, eso en cuanto a oposiciones. Desde el momento que me saqué la plaza me he dedicado a divulgar en las redes porque me encanta aprender, me encanta formarme. Cada día de manera innegociable gasto entre 2, 3, 4 horas a formarme. Aquí entran podcasts, aquí entran vídeos de YouTube, aquí entran libros, todos los días leo, aquí entran obviamente formaciones de pago, no me importa pagar en formaciones, de hecho mi madre que me lleva las cuentas porque es asesora fiscal y obviamente yo también soy autónomo, siempre me dice, ¿todo esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Y
ahora ya me pregunta, ¿este gasto o esto que sale en tus cuentas, esto qué es? Yo, no, una formación que he pagado, no, una formación que he pagado. Y ahora ya me dice, ¿esto qué es? Una formación que has pagado. Y bueno, nada, era simplemente esa cosita que para mí es fundamental, porque la única metodología innegociable es la vocación, y para de verdad tener vocación y tener creatividad y tener la mente abierta, necesitas formarte en este tiempo tan incierto, volátil, complejo y ambiguo, porque o te formas y cuantificas tu progreso, o ya sabéis que lo que no se mejora se degrada. Así que yo estoy intentando continuamente mejorar a la hora de tener más ideas, a la hora de tener más perspectiva, y tengo la suerte de tener un podcast, de tener un espacio en Instagram y de tener un espacio en YouTube para compartirlo todo e intentar ayudar al resto de gente. Y aquí os he puesto dos fotos, no sé, soy de Valencia, por si a alguien le interesa. Aquí, de hecho, me pusieron las 2 vacunas y me encanta entrenar. Digamos que esas serían mis 3 pasiones. La fotografía, no, eso no. El entrenamiento, aquí salgo haciendo sentadilla, por cierto. Me he querido hacer el chulo un poco en este webinar. Diego, danos técnicas de estudio, ya voy. Subo. Me encanta hacer sentadillas, me encanta entrenar, me encanta aprender y me encanta moverme. Yo creo que sería la clave, y obviamente enseñar todo lo que aprendo. Y soy muy analista, por así decirlo, soy muy analítico y me gusta analizar otros patrones de éxito en cuanto a técnicas de estudio, formaciones, e intentar replicarlo y mejorarlo. Creo que es la clave. Pero bueno, dicho lo cual, vamos a empezar ya con las cosas, ¿no? Vamos a empezar ya con las propuestas como tal, que es a lo que habéis venido. Y la primera pregunta es clara. ¿Por qué técnicas de estudio? Primero, porque en otras oposiciones sí que se está viendo, seguro que habéis visto que las clásicas oposiciones de juez, o oposiciones de policía, oposiciones de lo que sea, hacen muchos más simulacros, seguramente incluso en la academia te dan propuestas de técnicas de estudio, pero en educación, hoy por hoy, los opositores de educación que utilicen técnicas de estudio y sepan por qué están haciendo las cosas, tienen una ventaja competitiva respecto a los otros opositores. Porque nadie, y esto os lo aseguro, yo voy mucho a la biblioteca, muchas veces a corregir a mis opositores, y a corregir no a los opositores que están en la biblioteca, me refiero pues los documentos que me pasan y demás. Y yo veo que la gente no está utilizando técnicas de estudio. En las más de 200 tutorías que he tenido, no, o sea, usamos lo que venimos haciendo en la universidad, lo que venimos haciendo en el colegio. No es que hice un cursillo de técnicas de estudio que me enseñaron a subrayar y nos quedamos un poquito ahí. Así que las oposiciones se han profesionalizado, se han vuelto más profesionales, porque cada vez la gente va más formada, pero yo creo que aquí aún le podemos sacar una ventaja competitiva. También os digo, en las siguientes oposiciones o en 2, 3, 4 años, cuando la gente vea de verdad de educación el potencial de técnicas de estudio, aquí ya no habrá una ventaja competitiva. Así que bueno, hemos de utilizar técnicas de estudio porque hoy por hoy es una ventaja competitiva. Aquí sí que os digo, vamos a tener la mente abierta, vamos a adaptarnos al cambio. Si queremos enseñar a nuestro alumnado, vamos a tener la mente para aprender técnicas de estudio, y aunque el principio sea un poco farragoso y pueda chocar con tus creencias, de decir, ahora me tengo que aprender este código, ahora me tengo que aprender esta historia, no tiene sentido. Os aseguro, es que hay respaldo científico, y os aseguro que si esto se hace bien, os volvéis unas máquinas de no olvidar. Segundo punto, hemos de pasar de una educación basada en experiencias a educación basada en evidencias. Mirad lo que dice Stanislas, nuestro colega Stanislas, que es un neurocientífico. Nadie nos explicó las reglas que hacen que el cerebro memorice y comprenda, o por el contrario, olvide y se equivoque. Es una pena porque los datos abundan. Por ejemplo, saber aprender es uno de los factores más importantes del éxito escolar. En esta clase os voy a enseñar alguna técnica, pero dentro de la formación tenemos un módulo en específico donde os enseño a hacer clases memorables con técnicas y propuestas concretas, porque esto es lo bonito. Cuando un docente, cuando un opositor aprende técnicas de estudio, ya le cambia la visión, la perspectiva, y eso lo aplica en su aula. No solo él para olvidar menos de sus formaciones, sino para que su alumnado le recuerde aquellos contenidos y competencias que quiere transmitirle. Y el punto 3 es que me niego, lo he dicho al principio, me niego en rotundidad a que docentes sumamente preparados, de verdad, docentes sumamente preparados,
con másteres, con formaciones, con miles de cursos, incluso varios docentes que han hecho distintas oposiciones, no sepan estudiar. Vamos a ser técnicos educativos, vamos a ser expertos en educación, pero eso pasa por entender cómo aprende el cerebro, cómo olvida y aplicarlo, y ser un maestro de la ejecución. Pero bueno, Diego, ya a por ejemplos prácticos, vamos a ello. Hice un podcast, pero me apetece recordároslo, porque prácticamente el 80, el 70, el 90% de opositores actualmente en educación está estudiando así. Estas 3 técnicas de estudio son una basura, al menos como las estamos utilizando. Primero, releer, releer, releer sin sentido. Seguro que lo habéis visto. La ciencia nos dice que es una de las técnicas con utilidad más baja. El leer, releer, coger un... ¿Cómo estudias tú? No, yo cojo el tema, me lo leo 10 veces y ya me lo anoto en mi OpoTracker, que he hecho 10 lecturas y luego me lo repaso y me lo vuelvo a leer. Pues eso no es nada efectivo. Eso es perder el tiempo. Eso es matar moscas a cañonazos. Y yo la verdad que me niego. Luego, vamos a elevar la conciencia, ¿no? Hay otros opositores que subrayan. Pues bien, subrayar también se ha visto que es de las peores técnicas de estudio. Porque la mayoría de gente no sabe subrayar y necesitas un entrenamiento para saber subrayar, para saber filtrar cuáles son las palabras clave. Las ideas que, si las quitas, pierde el sentido ese párrafo. ¿Cuáles son las ideas primarias, las ideas secundarias? ¿Cuáles son los ejemplos de verdad que hacen referencia a darle sentido a lo que estás aportando? Subrayar tampoco tiene sentido, a menos que de verdad sepas subrayar. ¿Y qué vas a hacer? Aquí es fundamental una estrategia de estudio. ¿Qué vas a hacer con ese subrayado? ¿Te vas a hacer un resumen? Pues bien, tercera técnica, que también ha visto la ciencia que releer, subrayar y hacer resúmenes son técnicas de estudio de efectividad y de utilidad muy baja. Muy baja. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente lo hace mal. La lectura obviamente tiene sentido, me refiero la relectura, en un momento de la oposición, pero no podemos anclar o basar nuestra forma de estudiar en leer, releer y releer. Así que en ese sentido, por favor, preguntaros que podemos hacer mejor las cosas. Y lo que os estaba comentando, el resumen tampoco tiene mucho sentido porque la mayoría de opositores y opositoras transcriben su tema o hacen el resumen continuamente mirando el tema o hacen el resumen y como han subrayado mal ya lo extrapolan con mucha densidad en cuanto a contenido. Así que hemos de ser aquí expertos en filtrar información clave, en crear resúmenes para que de verdad nos ayuden y el resumen pues tiene una ciencia detrás a la hora de maquetarlo, a la hora de que nos lo muestre y que lo utilicemos para repasar. Porque al final el subrayado, el resumen, o ahora cuando hablemos de la mnemotecnia, es clave, pero es clave si nos ayuda a repasar, si nos ayuda a largo plazo a repasar. Vamos a preguntarnos y que de aquí surja una nueva forma, una nueva perspectiva de abordaje a nuestro material. Así que mucho cuidado, por favor. Lo podemos seguir haciendo y no estoy diciendo, no, Diego me ha dicho que no subraye porque no sirve para nada. Sirve, pero no es lo mejor que puedes hacer. Y en este estudio, que se analizaron más de 15 técnicas y lo tenéis explicado en detalle dentro del curso, estas técnicas salen mal paradas porque se comparan con las mejores. Se comparan con las mejores. Y la mnemotecnia, aquí os quería contar la mnemotecnia verbal, por así decirlo, todo el tema de acrónimos, acrósticos, pues en nuestras oposiciones de educación quizá no tiene tanto sentido. Os lo voy a enseñar cómo se hace, pero tendría más sentido en otro tipo de oposiciones o incluso en determinados momentos de estudio. Porque también he visto en academia, no utilizamos técnicas de estudio, siempre utilizamos un montón de acrónimos en cada tema. Pues si a ese acrónimo no se le da viveza o no se crean historias con él, pues no tiene sentido y de hecho se ha visto de nuevo que estas 4 técnicas de estudio respecto a las mejores, respecto a la evocación, respecto a la active recall, respecto a propuestas activas como alguna que os voy a comentar ahora, no tiene ningún tipo de sentido. Así que por favor vamos a comprometernos en estudiar bien a largo plazo. Y ahora os leo, dejadme beber un poquito de agua. Pero a que muchos de vosotros y vosotras, igual no, porque normalmente me suele ver la élite, es broma, pero
a que hacéis estas técnicas de estudio y no hacéis otras. Resumen, subrayar, releer, releer, releer. Seguro que hacéis también bien las cosas. Ahora cuando hablemos de técnicas de estudio potentes, hacéis bien las cosas. Pero cuando vais a la biblioteca, seguro que lo veis también. Leyendo, leyendo, leyendo y subrayando, subrayando. Vale, vamos a empezar con la primera técnica de estudio que os quería mostrar. Seguro que muchos de vosotros y vosotras conocéis el pomodoro. De hecho, dentro del curso os explico pasito a paso cómo llevar un pomodoro en condiciones. Pero bueno, hoy he querido mostraros una técnica que quizá no se habla tanto. Me apetece hacer un webinar distinto y es el presupuesto de descanso. Presupuesto de descanso es una técnica de concentración, por así decirlo, que influye en tu estudio y funciona muy bien cuando tú te conoces como estudiante. Esto, imagínate, tú tienes 4 horas de estudio y de esas 4 horas dices, vale, yo tengo presupuesto de descanso 30 minutos y para estudiar 3 horas y media. Entonces tú te lo divides en sesiones de estudio. Sabes que, imagínate, empiezas a estudiar y los primeros 40 minutos te ves muy concentrado, pero ya empieza a bajar tu concentración y te coges de descanso 10 minutos, ¿vale? Pues ya sabes que esos 40 minutos se restan al estudio efectivo y esos 10 minutos de descanso se resta al presupuesto que tenías para descansar, que era 30 minutos, así que te quedan 20 minutos. Y entonces vuelve. Esto tiene de ventaja respecto al pomodoro, que el pomodoro es algo más fijo. Ya sabéis que el pomodoro es estudiar 25 minutos y descansar 5 o estudiar 50 minutos y descansar 10. Pero ¿qué pasa? Que con el pomodoro, al menos a mí me pasa, que estás estudiando y muchas veces entras en estado de flow. No que te pones a rapear ahí con mucho estilo, sino que entras en estado de concentración, de que te está yendo todo muy bien y te suena la manzanita, o la manzanita, el tomatito, te suena esta ruedecita y te dice, te toca descansar, y dices, no, no quiero descansar. Y ese pitidito, o ya sabes que te toca descansar, te corta la concentración. Así que es en ocasiones muy complicado. Sí que te recomiendo cada hora, más o menos de media, descansar en torno a 10 minutos. Hay gente que funciona con un poquito menos, pero creo que el presupuesto de descanso pues funciona mejor. Pero claro, te has de conocer. Necesitas también anticipar cuál es tu velocidad crucero. Yo, por ejemplo, el primer pomodoro, por así decirlo, o la primera sesión en cuanto a concentración, funcionó mucho mejor que las posteriores. Así que en esa suelo poder estudiar concentrado y sin distracciones y en flow, hora y media incluso. Entonces, después de esa hora y media, descanso 15 minutos y luego quizá hago sesiones de 50, 10 de descanso, incluso de media hora, 5 de descanso. Pero así voy jugando con mi presupuesto de descanso. Y soy mucho más eficiente y más concreto. Semidescanso, semiproductividad, y con ese presupuesto que tengo de descanso de 40 minutos a lo largo de toda la mañana, yo me lo divido en 4 descansos o me lo divido en 2 descansos porque me está cundiendo más. De esta forma, ya os digo, creo que puede ser más rentable y sobre todo siempre se nos llena la boca a los docentes, vamos a aplicarlo en nosotros mismos, el individualizar. Esto funciona muy bien si nos ponemos la ley de Parkinson. La ley de Parkinson ya sabéis que dice que el tiempo se expande hasta que ponemos una fecha límite o un momento de acabar. Así que lo mismo, una vez que nos conozcamos, sí que podemos hacer cada 70 minutos voy a utilizar de mi presupuesto de descanso 10 minutos, por ejemplo, porque he visto que funciona así. Y luego, en el segundo, en el tercero y en la cuarta sesión de estudio, en vez de hacer pomodoros de 25-5 o de 50-10, pues yo ya sé que voy a estudiar 40 minutos, por ejemplo, y voy a descansar 5 minutos. Y voy jugando con ese presupuesto de descanso. Igual que si os veis muy fatigados y con poca concentración, podéis coger más descanso. Podéis coger más descanso sabiendo que ese descanso os tiene que regenerar bien. Dentro del curso hay un módulo en concreto de cómo descansar bien a corto, a medio, a largo plazo e incluso rituales precama, suplementación que funciona, etc. Y muy importante dentro de nuestras sesiones de estudio para que todo esto sea efectivo, que nos pongamos objetivos. ¿Por qué estudio? ¿Para qué estudio? ¿Qué quiero conseguir con este tema? ¿Qué quiero conseguir con este supuesto práctico? La alternativa Pomodoro. Vamos a avanzar, que tampoco quiero extenderme mucho. A ver dónde me pongo para no molestar. Otra técnica, y esta tiene una utilidad más alta para estudiar, es la interrogación elaborativa.
para activar nuestras redes lógicas neuronales. Al final hemos de entender que de un tema, de un supuesto práctico, incluso de la programación, necesitamos memorizar datos y necesitamos memorizar conceptos. Bien, para hacerlo más dinámico, y esto es una regla de oro, apuntarla, ante la duda, no hay que saber todo lo que dice la ciencia, pero ante la duda, cuanto más esfuerzo cognitivo respecto a nuestros apuntes hagamos, más recordaremos aquello que estamos estudiando. Es decir, cuanto más activo sea el estudio, cuanto más nos involucremos e impliquemos con el estudio, más activo será. Por eso, técnicas pasivas como la lectura, como el subrayado, como los resúmenes, lo que nos crean es una falsa competencia de pensar que sabemos lo que tenemos delante precisamente porque lo tenemos delante. Y cuando hacemos técnicas del estilo simulacros, que tenemos mucha resistencia porque no tenemos nada delante, o tenemos técnicas que hemos de crear nuestras preguntas, como es esta técnica de estudio de interrogación laborativa, que nos tenemos que sumergir en el temario, tenemos que buscar las palabras clave, tenemos que crear preguntas a largo plazo, pues ahí es cuando vamos a recordar y vamos a olvidar mucho menos, porque ese esfuerzo cognitivo crea, por así decirlo, adaptaciones neuronales y por tanto ese recuerdo es mucho más significativo. Así que bueno, hemos de salir de nuestra zona de confort, sé que a veces da fatiga estudiar, pero ya que nos toca estudiar, vamos a hacer bien las cosas. ¿Sí o no? Por favor, comprometeros conmigo, al menos llevaros esto. Y lo dicho, interrogación elaborativa. Es básicamente hacerse preguntas de lo que estás estudiando y intentar ser tremendamente curioso con lo que estás estudiando porque de esta forma le das lógica y de esta forma incluso pues lo interconectas mucho mejor a los conocimientos previos. Hay otra falacia, hay otro mito y es que la gente dice la memoria es como un músculo, cuanto más memorices el músculo de la memoria va a ser más potente. Pues no, la memoria no funciona así, la memoria funciona respecto al propio contenido que vas a abordar. Cuanto más conocimientos previos tienes, cuanto más sabes del tema, más fácil puedes interconectar nuevas ideas y más fácil te va a ser memorizar al respecto. Por ejemplo, imagínate que eres un experto en gamificación, sabes cómo funcionan las mecánicas, las dinámicas, los componentes, has hecho un montón de gamificaciones. Cuando salga, por ejemplo, un tipo de gamificación cooperativa o un tipo de hibridación de gamificación con clase invertida, la vas a entender y la vas a memorizar mucho mejor, porque ya tienes un bagaje detrás. Y esto funciona así, es decir, todo tipo de contenido, cuanto más sepamos, por eso se dice que el saber no ocupa lugar, pero no solo no ocupa lugar, sino que te ayuda a memorizar mejor. Entonces, vamos a hacernos preguntas cuando estemos estudiando, vamos a ser curiosos cuando abordemos un temario, cuando abordemos un supuesto práctico e intentar ser preguntones, intentar ser niños pequeños. Imaginaros que estamos dando algo sobre autonomía en el aula y preguntarte, ¿pero por qué es importante la autonomía en el aula? Pues mira, la autonomía en el aula es importante porque al final estamos preparando para la vida. ¿Pero por qué estamos preparando para la vida? Porque las escuelas no pueden ser un laboratorio que no tengan nada que ver con lo que se va a encontrar nuestro alumnado fuera de ellas. ¿Y qué se va a encontrar fuera de ellas? Y así empiezas a hacerte preguntas y a darle significado a todo el temario. Eso sería una forma de interrogación elaborativa con el por qué, pero también podemos utilizar el cómo. Y algo, y aquí viene el consejo para darle una vueltecita, lo que podemos hacer es de cada párrafo o de cada dos párrafos hacer una cuestión, hacer una interrogación elaborativa, es decir, una pregunta que pueda ser contestada con ese párrafo y esa pregunta que supone esfuerzo cognitivo la ponemos al margen de nuestro temario. Y así vemos palabras clave subrayadas con mucho filtro y a la derecha todo ejemplificado con preguntas clave. Y esas preguntas clave lo que nos van a hacer es sumergirnos en el temario, olvidar menos y de esta forma simplificarlo. Por eso os digo, ¿cuándo realizar las interrogaciones elaborativas? Durante el propio estudio nos podemos hacer preguntas cada vez que estudiemos o cada vez que leamos un párrafo. También después, cuando nos toque repasar esas preguntas que nos hemos hecho o esas preguntas a la hora de hacer el resumen, nos podemos tapar el contenido y decírnoslo. Esto es el Active Recall y es la técnica de estudio con más amplia evidencia científica y lo dicho. Pero aquí también es importante, por esto pongo aquí con qué temario. Le falta una tilde, lo siento. ¿Con qué temario? Pues con el temario
que controlemos. Es decir, estas preguntas tienen significado cuando controlamos un poco el temario. No simplemente podemos abordar el temario y ya está, y mirar, me pongo con el tema, hacerme preguntas desde un principio. Esto tiene sentido quizá en la tercera o en la cuarta sesión de estudio, en el tercer o cuarto día del tema o en un tema que controlemos un poquito más. Porque si no, esas preguntas quizá no tienen sentido o no sabemos sacar preguntas con sentido o con significado que resuman nuestro texto o que de verdad nos pongan a tono y nos pongan ese desafío. Así que hacer preguntas es una muy buena técnica de estudio, pero necesitamos estrategia, necesitamos saber cuándo utilizarla, qué tipos de preguntas, si lo vamos a utilizar para hacernos resúmenes, si lo vamos a utilizar durante el propio estudio o durante el propio repaso del día siguiente. Así que bueno, espero que también os haya aportado esta técnica, seguro que la conocíais, pero ahora vamos a aplicarla a partir de ahora mucho mejor. Y ahora nos metemos con algo que he creado un módulo en concreto dentro de mi curso de técnicas de estudio y es el de cómo memorizar, cómo aprender bibliografía, citas, cómo memorizar leyes, cómo memorizar órdenes, cómo memorizar decretos. Pues todo esto lo tenéis con ejemplos prácticos. Al final este curso está lleno de ejemplos prácticos y a un precio, lo vais a ver, irrisorio, pero ahora os quiero hacer un ejemplo. Vamos a aprender un libro, nos vamos a memorizar un libro creando una historia. Necesito ahora la perspectiva abierta, necesito dejar las creencias al lado de decir, si me tengo que aprender esta historia, es más fácil que lo memorice pegando golpes contra la cabeza. Ya, pero es que en el momento que creamos historias, en el momento que le damos significado y asociamos esas palabras clave a lo visual, nos estamos haciendo más creativos, esa historia ya no la olvidamos y un libro, si no lo repasamos de manera consistente, lo vamos a olvidar y lo mejor, podemos hacer historias interconectadas que nos hagan no olvidar ningún libro. Así que cuidado, que aquí hay mucho, mucho potencial. Bien, lo más importante para aprender un libro en concreto, nos vamos a meter a un libro y encima no de los sencillos, he cogido un ejemplo un poco farragoso, pero bueno, de nuevo, mente abierta, es que diferenciemos el libro en colores, es decir, vamos a poner el autor en un color, el año de edición en otro color, el título en otro color y la editorial en otro color, ¿vale? Si también tuviéramos el país, pues estaría en otro color. Para que de esta forma, pues podamos asociar una imagen a cada, por así decirlo, a cada color. Es muy importante aquí que una vez que tengamos las palabras clave, asociemos una imagen, asociamos una propuesta potente y vamos a utilizar el palacio de la memoria. Ahora no quiero explicarlo en detenimiento, tenéis también 3 vídeos explicando con cosas concretas, incluso luego vais a ver un bonus que regalo a la gente que se apunte del palacio de la memoria llevado a la exposición de la programación para no olvidar la exposición de la programación, pero el palacio de la memoria, para quien no lo sepa, es una técnica de estudio que se basa en utilizar un lugar cerrado o abierto o incluso un objeto o incluso el propio cuerpo que lo conozcas muy bien y en relación a ese lugar pues tener micro lugares y que en cada lugar hacer referencia a un ítem en concreto y no olvidar ese ítem o esa lista de cosas. Pero lo dicho, vamos a ver cómo aprenderse un libro, ítems a memorizar colores, vamos a crear una historia con cada ítem, con cada palabra clave y sobre todo las historias que creemos para memorizar han de ser estrambóticas y hemos de darles, movimiento. Al final esto está basado en neurociencia, somos más visuales, las historias a nivel evolutivo ya sabéis que nos encantan y vamos a ver el ejemplo. ¿Qué ha pasado aquí? Vale, se me ha puesto el vídeo. Me voy a quitar porque ahora mismo yo no soy el protagonista y aquí veis. El libro es de Francisco Mora, seguro que todos lo conocéis, un experto en neurociencia. El año es 2017 y el libro se llama Neuroeducación, solo se puede aprender aquello que se ama. Solo se puede aprender aquello que se ama. Vale, perfecto. A ver, ay, perdón. Bien. Entonces, Francisco Mora lo tenemos en verde, 2017 en otro color, el título en otro color y la editorial en otro color. Me voy a crear una historia, voy a asociar cada palabra clave. Mirad, primero he asociado Mora a Moras o a Rafa Mora. Al final yo soy valenciano, me han llegado noticias de Rafa Mora por todos lados, sé quién es. Para no olvidar el título.
El año 2017, dentro del curso os explico el código fonético para no olvidar números. Hoy no tengo tiempo, si no podríamos hacer un webinar de 10 horas. Y sé que alguien lo vería, pero igual una o dos personas. Entonces, bueno, el año en este caso lo vamos a no olvidar, por así decirlo, con mi hermano. Yo para 20 siempre me acuerdo de mi hermano y ahora os lo cuento. Luego, neuroeducación. Para mí educación siempre lo asocio a educación física, educación física, y neuro, para no olvidarme, ahora os cuento la historia que he hecho. Un euro con niñas haciendo educación física. Solo se puede aprender aquello que se ama. Ese ama me recuerda a mi madre, que es a la persona, pues ya sabéis, que más se quiere, que más quiero. Ama me recuerda a mi madre y solo se puede aprender aquello que se ama. Entonces este sería mi salón y recuerdo a mi madre aprendiendo una persona que le encanta, aprendiendo de lo que hace de biografía, que siempre habla de ella. Desde los últimos 20 años, prácticamente todas las semanas ha hablado de Brad Pitt. Pues aquí lo tengo. Y luego Editorial Alianza, pues Alianza para mí es un anillo. Y me creo esta historia. Una vez que me creo esta historia, necesito un disparador. He utilizado de Palacio de la Memoria el propio salón de mi casa, por así decirlo. Y ahora os digo la historia y el trayecto. Es muy importante que escojamos un lugar que conozcamos muy bien. En este caso, pues lo he cogido de internet, no tenía una foto de mi cuarto o de mi salón, pero es importante que lo conozcáis. Y ahora, cuando hemos asociado cada palabra clave a una imagen visual que sea muy sencilla, necesitamos un disparador. Y el disparador, como me tengo que aprender un libro, yo me acuerdo de Rafa Mora leyéndose un libro al revés en una entrevista. Y digo, madre mía, tiene que ser algo muy lógico y muy real para acordarnos. Entonces, de repente, estamos en casa tranquilos y, bueno, tranquilos, cada uno haciendo sus cosas, y Rafa Mora con el libro al revés y también con moras. Al principio había puesto moras y a alguien le es más sencillo acordarse de Mora con moras, pues podría estar bien también, pero toca la puerta de mi casa y entonces entra al salón. Entra al salón y se encuentra mi hermano. Mi hermano tiene 20 años, tiene justo 10 años menos que yo. Siempre es muy fácil saber la edad. Tiene 20 años y tiene mucho calor. Ahora en octubre está haciendo mucho calor y tiene tanto calor que quiere bajar el aire acondicionado al mínimo. El mínimo en mi casa, el aire acondicionado, que por cierto todos somos muy calurosos, sudamos muchísimo, es a 17. Y ahí me acuerdo siempre. Entra Rafa Mora, el libro, Rafa Mora leyendo. Estoy cerrando los ojos, lo que pasa es que no se me ve en pantalla. Me acuerdo que Rafa Mora, el libro, 20 años, mi hermano, 17 grados. Ya me acuerdo de esa historia. Y esa historia no la olvido. Me encuentro, mi hermano ya se pone a 17 grados. Acordaos de darle dinamismo a la propia historia para no olvidar. Y bueno, y pues ya es más feliz. Pero claro, de repente Rafa Mora ve el percal y ve en la tele a un grupo de niñas haciendo educación física animadas por un profesor. Ya sabéis que para mí educación física es educación como tal, me evoca educación, pero a otra gente pues educación pues le evocará otro tipo de imagen. Un colegio, pues que se monte la historia con un colegio. Y en la tele están unas niñas haciendo educación física, pero que están haciendo sentadillas en educación física porque por cada sentadilla ganan un euro para realizar un aprendizaje servicio o para donarlo a la investigación o a donarlo a una ONG. Y están ganándose euros, porque están ganando euros, Euroeducación. Y yo me acuerdo, Euroeducación, vale, el libro de Euroeducación es la siguiente parada. Tenemos Rafa Mora, tenemos la edad, tenemos que en la tele hay niñas haciendo un montón de sentadillas cansadísimas porque ganan euros, Euroeducación. ¿Qué es Euroeducación? Neuroeducación. Y Rafa Mora ya flipando se sienta en el sofá y ve a mi madre. Ve a mi madre que está dándole un abrazo a un póster de Brad Pitt y aprendiendo sobre él, de su biografía, porque está diciendo que solo se puede aprender aquello que se ama. Y ella ama a Brad Pitt y está aprendiendo un montón de él. Lo ama tanto que cada vez que está leyendo se está tocando su alianza. Se está tocando su alianza, acordándose o soñando que se puede casar con él. Se puede casar con él. Pues bien, en esta historia, que es muy estrambótica, muy caótica, a mí ahora me quitas el título y me voy a acordar siempre de la historia. Me voy a acordar que el libro es de Rafa Mora, me voy a acordar de mi hermano, voy a salir en pantalla de verdad, me voy a acordar de mi hermano, perdón, otra vez se me ponen las niñas a hacer sentadillas para ganar euros. Me voy a acordar de mi hermano
que tiene 20 años, que tiene 20 años. Sí, a ver, si opositando cambia la edad, más o menos acordaros que no puede tener 2100, el libro no puede ser de 2100, pero mi hermano tiene 20 años, tiene mucho calor, se pone el aire a 17, 2017. Hay niñas haciendo educación física. Para mí educación física es educación y ganan euros, euroeducación. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama más? Pues mi madre, que ama a Brad Pitt, que lo ama, está aprendiendo de su biografía con mucha facilidad, y cada vez que aprende algo nuevo, algo que le gusta, se toca la alianza, editorial Alianza. Y esto es solo un ejemplo. He querido coger un libro un poco más complicado, se podría hacer más sencillo. De hecho, 2017 con el código fonético, pues podríamos crear una palabra como tal. No sé si algunos de vosotros y vosotras conocéis el código fonético, pero hace referencia a que cada uno de los números, como son muy abstractos, pues tienen una letra. El 2 sería la N y la ñ, el 0 sería la R y la R. Entonces, yo, por ejemplo, puedo coger aquí alguna palabra pero no me quiero meter porque si no os lo complico, pero si metiese alguna palabra con N y R, yo me acordaría de 20. Y si metiese alguna palabra con T y el 7, pues que es F, con tofu, por ejemplo, pues yo me acordaría también de ese número. Pero esto mejor os lo explico dentro del curso porque requiere de un poco de entrenamiento. Pero lo dicho, espero que os haya gustado esta historia. Se pueden crear historias estrambóticas con imágenes dándole movimiento para no olvidar. Luego se pueden memorizar números y leyes completas creando una historia. Y lo mejor de todo es que vas a recordar, cuando hay esfuerzo cognitivo olvidas menos. Entonces, estas historias tienen un significado brutal y sirven para hacerte dinámico y divertido el temario y para olvidar mucho, mucho menos. Espero que os haya gustado esa pequeña historia y dentro del curso vais a encontrar multitud de ejemplos para acordaros de disposiciones de la LOMLOE, de memorizar objetivos de etapa, competencias, etcétera. Así que, bueno, estas eran las 3 técnicas de estudio. Hay mucho, mucho más detrás, pero bueno, ahora os quería comentar, si me dejáis, os quería presentar mi curso, mi formación de técnicas de estudio, que no os va a dejar indiferente y de verdad quedaros hasta el final porque quiero premiaros y creo de verdad que esto va a cambiar la forma de estudiar y la forma de ver el aprendizaje en docentes y en todo tipo de estudiantes. Primero, dentro del curso tenemos un módulo de bases de la memorización. Tratamos el olvido, tratamos qué dice la ciencia en cuanto a nutrición, en cuanto a descanso, en cuanto a rituales de concentración, en cuanto a las mejores técnicas de estudio, que es el módulo 2, técnicas de estudio, más de 10 técnicas de estudio, palacio de la memoria, método del viaje, técnica de la cadena, ejemplos de distintos palacios de la memoria para memorizar, cómo hacer resúmenes de alto impacto, cómo subrayar con sentido, cómo tomar notas para no olvidar las formaciones y cómo tomar notas cuando escuchamos podcast, cuando leemos libros. Basta ya de regalar nuestro tiempo. Las técnicas de verdad que funcionan a largo plazo. Luego, hablamos de los sistemas de repasos y según el momento en el que estés de estudio, porque tú puedes entrar cuando te queden 6 meses, cuando te queden 7 meses, cuando te queden 8, cuando te queden 3, 4 meses. Entonces, según el momento que estés de estudio, tenemos una planificación en concreto para que tú puedas aplicar. Aquí la idea es que no tomes decisiones, pero más cosas que vais a encontrar dentro del curso. ¿Qué vais a encontrar? Esperad que me haga pequeñito. Un módulo en concreto, porque esto me lo pedisteis. Yo ya hice un documento de Word para que me compartieseis lo que os cuesta. Tenemos un módulo con el tema en el que he creado un algoritmo y os digo qué pasos tomar para estudiar el tema, para que ya sepáis cómo estudiar el tema sin decisiones, cómo dice la ciencia y cómo podemos optimizar nuestro tiempo para no olvidar el tema y para ir introduciendo nuevos temas y no olvidar lo que ya tenemos memorizado. Otro módulo referido a legislación, citas, bibliografía. ¿Cómo memorizar esto que es bastante tedioso normalmente? Pues os lo voy a hacer muy divertido y os voy a dar muchas, pero que muchas herramientas. El supuesto práctico, el caso práctico, de igual manera. ¿Cómo llevarlo? ¿Cómo memorizarlo? La gente se olvida de esto. Pues vamos a ver cómo podemos memorizar todos los supuestos prácticos que hagamos, todas las leyes y todas las propuestas prácticas
que vayamos acumulando. Un módulo de programación y unidades didácticas donde os enseño cómo memorizar la exposición y cómo memorizar las distintas unidades didácticas y qué hacer si nos quedamos en blanco apelando a las técnicas de estudio para que no cometamos estos errores. Más cosas. Perdón. Ay, ¿por qué estamos yendo hacia atrás? Vale, aquí. Tenemos un módulo de planificación y organización tanto a largo plazo como a corto plazo. Dependiendo, ¿te quedan 6 meses para el examen? Yo haría esto. ¿Te quedan 3 meses? Yo haría esto. Cuando nos quede un mes, ¿cómo podemos planificar ese último mes? En cuanto a sistema de repasos, en cuanto a técnicas de estudio, que quizá la lectura que hemos hablado antes, la relectura tiene sentido, pero tiene sentido en un momento de estudio. ¿Cuándo utilizar cada técnica de estudio según el momento en el que estamos? También tenemos dentro, y esto a veces se me olvida, ha venido una chica a dar una ponencia sobre cómo optimizar nuestro tiempo cuando tenemos 2 horas o 1 hora, porque ella es madre y oposita, ella es madre y es docente, ella es madre y es formadora. ¿Cómo llegar a todo con muy poco tiempo? Sobre todo para este perfil que tiene poco tiempo. No sé, he intentado que sea el curso de referencia en cuanto a técnicas de estudio. Y lo dicho, para la gente que entre ahora, para aquellos que confían en mí, si queréis ahora compartimos pantalla, os enseño un poco el curso por dentro, vais a tener estos 5 bonus. Os voy a dejar el enlace, tenéis el enlace ya, aquí no hay cupón, os digo el precio, lo tenéis puesto ahí, pero vale 80 euros, 80 euros hasta que acabe octubre. Ya tenéis todo para consumirlo. Es una nueva plataforma que está dentro de mi web. Veis que es muy, muy sencillo. De hecho, solo os pide la tarjeta y el correo y lo tenéis muy sencillo para pagar. Y es una pasarela de pago muy segura. De verdad, es muy segura. Lo he introducido todo dentro de mi página web. Aquí no está la plataforma Hotmart y funciona muy bien. Pero lo dicho, los 5 bonus de la gente que por cierto la plataforma Hotmart también funciona bien, a ver si eso, pero lo que pasa es que esto pues lo puedo controlar mucho mejor yo. Los 5 bonus, para la gente que entre ahora, va a tener el Palacio de la Memoria para la exposición de la programación, cómo utilizar la técnica de Palacio de la Memoria y no olvidar los puntos clave de la exposición. Un algoritmo, es decir, los 8 pasos que yo recomiendo para estudiar el tema. 8 pasos, pasito a paso, lo que haría yo con cada tema. Y el sistema de repasos que hay detrás. El módulo de casos de éxito de opositores. Ya tenemos a 5 opositores, charlitas entre 10 y 15 minutos, que nos comentan cómo han sacado la plaza o cómo están estudiando con técnicas de estudio. Solo la parte de técnicas de estudio. Trackers adaptados, trackers para que comprobéis vuestro avance, para que controléis vuestra progresión, tanto de tema, de supuesto y programación. Hechos desde cero y hechos no simplemente para, me lo he leído 80 veces, no, ¿qué dice la ciencia? Os he sacado las mejores técnicas de estudio y los he asociado cada imagen a una técnica de estudio para que tengáis un control de vuestra progresión, pero yo ya os predispongo a utilizar las mejores técnicas de estudio. Entonces no son trackers de Mr. Wonderful que os van a poner si quieres puedes, pero son trackers que de verdad os van a decir, estudia así, comprueba que has hecho todo esto y luego me cuentas si de verdad estás memorizando o estás olvidando. Y por último, una comunidad privada, que aquí he creado un Discord, que ahora os lo voy a enseñar, un Discord, porque dentro del curso prefiero que no pongáis las dudas y la pongáis en esta comunidad privada, que incluso vamos a hacer sesiones de estudio y os voy a contestar todas vuestras dudas. Así que os voy a enseñar si os parece el curso un poquito por dentro. Aquí tenéis el curso, una vez entráis, imaginad que ya habéis pagado, cuando pagáis os va a llegar al correo para que creéis vuestra contraseña, ya tenéis vuestro usuario para entrar al curso de técnicas de estudio, tenemos un módulo de presentación, que en el primer vídeo de hoja de ruta podéis entrar al Discord, tenemos el módulo de bases para memorizar, con todo esto que os he comentado, completísimo ya para consumir, el módulo de técnicas de estudio con 15 vídeos analizando cada técnica de estudio y todo con ejemplos prácticos para aplicarlo a vuestro aula, el módulo de cómo estudiar el tema, distintas técnicas de estudio y mi propio algoritmo, cómo sacarle el máximo partido a cada técnica de estudio, el módulo de la programación didáctica y su exposición, lo que os he comentado del Palacio de la Memoria para no olvidarlo, el módulo de memorizando la ley y la bibliografía, experiencia de opositores con técnicas de estudio y dando clase de forma memorable. Y también este módulo, que lo vais a tener disponible a partir del 1 de noviembre, porque lo estoy creando, que es el último de aplicaciones para optimizar tu vida. Y bueno, pues aquí os enseñaré las aplicaciones que utilizo para
tener mejor productividad y en relación a las técnicas de estudio que os muestro, pues que lo veáis. Y por último, bueno, ya tenéis el enlace para apuntaros, me encantaría, si tenéis cualquier tipo de problema, contactéis conmigo, os dejo también el correo diego@preparadoredufis.com, pero me haría mucha ilusión que estéis ya apuntándoos. Y aquí tenéis el Discord creado. Con todos los módulos, aquí tenéis todos los módulos, con 3 salas, que aquí podéis ver las 3 salas para estudiar, aquí podemos hacer quedadas para estudiar, se puede hablar, nos podemos silenciar, podemos decir, venga, todo pomodoro de 50 minutos y cuando quede 10 minutos hacemos ronda de dudas o vemos cómo nos sentimos. Aquí os he creado un módulo que sé que os gusta mucho de apoyo moral, pero para llevarlo a cabo todo mucho más organizado. Si tenéis cualquier tipo de sugerencia, dejarlo aquí, también todo muy organizado. Para cada una de las categorías del curso, si tenéis cualquier tipo de duda, cualquier tipo de, oye, he utilizado este método y me funciona bien, oye, no entiendo muy bien esto, o oye, puedes hacer un vídeo explicativo. Ya sabéis que mis formaciones se actualizan de forma constante, entonces yo os voy a escuchar mucho y vamos a darle viveza y dinamismo para alcanzar nuestro objetivo, que es la plaza. Así que bueno, espero que te haya gustado, de verdad, espero que te haya gustado esta formación, espero que no dudes en entrar, vamos a volver a la primera diapositiva. El precio son 80 euros hasta octubre, tirado. Mirar la competencia que está haciendo, no hay tanta competencia en cuanto a técnicas de estudio, pero que os ofrezcan esto hay muy poquita. Y lo dicho, he venido aquí para revolucionar la forma de estudiar en oposiciones de educación. Deciros también que dentro tenéis colaboraciones, por ejemplo, a la hora de crear mapas conceptuales potentes ha venido Juan Ramón, ha venido también José Ángel de ECE Oposiciones de Sanidad, que es mi mentor, con él aprendí un montón de cosas de oposiciones y de hecho yo cuando opositaba escuchaba su podcast y mi podcast surgió de él, pues he conseguido que participe en el curso y lo dicho, espero que esté y haya dado esté a la altura de vosotros, perdón, me hago un lío, estoy muy emocionado y lo dicho, cualquier tipo de duda, nos vemos. Voy a hacer un directo en Instagram ahora, a ver si me da tiempo, un directo cortito. Si tenéis cualquier duda os podéis ir ahí y nada, nos vemos muy pronto. Espero que te aporte esta formación de verdad para dejar de estudiar a cabezazos y estudiar con estrategia y con sentido.